Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero Periodismo Político y le queremos agradecer mucho al próximo entrevistado por la hora y por atendernos. Se trata nada menos que del legislador del Frente de Todos, Matías Barrotaveña. Matías, bienvenido a Hora Cero, soy Antonio Lizano, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Gracias a vos. Matías, quiero arrancar y aprovecharte la primera pregunta para hablar un poco de lo que sucedió hoy en la sesión de la legislatura porteña, donde se trató por primera vez una iniciativa popular que estaba referida al tema de Costa Salguero, porque se consiguieron las firmas. Ustedes del Frente de Todos trabajaron muchísimo por esto, pero finalmente el oficialismo, como era de esperar, no lo acompañó el tema, y me gustaría una reflexión tuya sobre lo sucedido hoy. Bueno, sí, a ver, lo primero es esta instancia a la que habíamos llegado, es una instancia que plantea la Constitución de la ciudad, que es una constitución que en su momento se planteó la posibilidad de una democracia participativa, es decir, sumar a las instancias de representación otras instancias también de participación ciudadana. No es fácil conseguir estas firmas, hay que conseguir un cierto porcentaje, hasta ahora nadie lo había hecho. Exacto. Y nosotros lo superamos con creces al llegar a los 53.000, porque no fue solo una iniciativa nuestra de Frente de Todos, sino que también fueron otras organizaciones y la comunidad en su conjunto, que entendió que en una disyuntiva de tener en la costanera privatizada con edificios de lujo o tener la posibilidad de un parque público y actividades recreativas, preferían esta otra opción. Lamentablemente el oficialismo no le dio tratamiento en comisión, no quiso que todas las organizaciones que participaron de esto pudieran hablar, el colectivo de arquitectas, Jóvenes por el Clima, EcoHouse, demás, que pudieran tener y expresar su posición y lamentablemente lo llevó hoy a un debate a votarlo negativamente. Entonces lo primero es hacer el balance que bueno, que está muy bueno que hayamos logrado instrumentar y utilizar esta instancia, lo malo es que bueno, que no se haya escuchado y se mantenga cerrado. Después, con respecto al contenido, digo, lo primero es lo que no vamos a tener. Todavía está abierto, porque recordemos que el Tribunal Superior todavía no se expidió sobre la venta, la forma en que Costa Salguero, que venía de una concesión totalmente irregular de los años 90, con canon irrisorio, se la definió como de dominio privado y se votó su venta en una sola votación, y eso está judicializado. Sí, que no pasó ni siquiera por comisión. Sí. Fue la última sesión del 2019, creo, y ni siquiera pasó por comisión. Una sesión larguísima donde... Y lo que hicieron de esa manera para no tener que ir a una audiencia pública en una segunda votación donde ya no iban a tener los 40 votos. Exacto. El hecho de que no tengan los 2/3 es lo que les ha impedido seguir vendiendo tierra pública como lo hacían antes. Le dieron norma, después sí, norma urbanística, permitieron construir los edificios, pero todavía no pueden avanzar porque no lo pueden vender. Entonces, lo primero es que, bueno, nosotros lo que proponíamos en este proyecto, lo que proponían los 53.000 vecinos, era que sea un parque y derogar esa normativa. No pudo ser hasta el momento, con lo cual ellos siguen con ese proyecto de no tener un parque, que es muy necesario porque, bueno, lo demostró la ola de calor este verano, lo demostró la pandemia, o sea, la verdad que el río es un factor aliviador, mitigador del cambio climático, que produce efecto de isla de calor el cemento y es necesario ese viento para modificar las temperaturas. Y lo otro es lo que quieren hacer, que vuelve a ser un espacio en las mismas comunas de siempre para construir edificios que después quedan vacíos o como mucho para alquileres temporarios, con lo cual lo que produce es una ciudad que lo que demostró el último censo, cada vez tiene más viviendas, pero cada vez tiene una diferencia con hogares, hay 350.000 más viviendas que hogares, es decir, están vacías, mientras que la gente le cuesta pagar un alquiler o no puede acceder a la vivienda propia. Evidentemente el Estado no está pensando en lo que la gente necesita, sino en potenciar la ganancia de aquellos que puedan hacer esa inversión especulativa. Matías, te quiero llevar a un tema que me pareció muy interesante que te escuché y me gustaría profundizar el tema. Cuando pasó el tema de los chats del Lago Escondido, después se sucedieron varios chats en relación al famoso viaje de jueces, fiscales, el ex ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo Alessandro. En esa sucesión de chats hay un chat finalmente con una de las empresas que estuvo el acarreo en la ciudad por muchísimos años, vencida la concesión, y cuando se hablaba de favores, digamos, se hablaba de dinero, vos mencionaste, esto no es un hecho aislado, sino que son negocios que
existen en el Acarreo, pero que existen en un montón de lugares en la ciudad. ¿Podés ampliar un poco esto? Porque vos lo dijiste que esto era como una forma de gestionar la ciudad del PRO. Sí, a ver, claramente, a ver, el PRO no es un partido que tenga una ideología política, ¿no? Tiene muchos sectores que vienen de diferentes partidos, que por diferentes motivos han ido dejándolos, algunos que vienen del peronismo, sectores del menemismo, sectores del radicalismo, y sectores que por ahí venían más de un esquema de negocios, es decir, el grupo Claro, Macri era un grupo que tenía primero él, después a través de Calcaterra, después a través de Caputo, concesiones, o sea, han manejado el negocio de la basura, han manejado las multas, han manejado arreglos de hospitales, de los más diversos servicios, es decir, siempre se dedicaron a eso. Y desde la gestión hacen lo mismo, es decir, buscan privatizar y apropiarse de recursos públicos, de la tierra es uno de ellos, pero después del conjunto de recursos públicos. En ese esquema, las concesiones, algunas ya desde antes, porque este esquema, como digo, tenían la concesión de los residuos desde la dictadura, claro, después también con el gobierno de Carlos Grosso también tuvieron un buen momento exacto. en términos de concesiones, y con el esquema después en los diferentes gobiernos también fue así. Y uno lo que encuentra es que hay concesiones que a lo largo de los años o décadas tienen cánones absolutamente irrisorios. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que por algo en el que están ganando 100 paguen uno? Bueno, es Claro, evidente que algo pasaba. Lo que demostraron esos chats era lo que todos suponemos, que es que hay un pago por atrás. Este mismo caso que tratamos hoy, Costa Salguero, desde los 90 una empresa Telemetrics que por un exacto. lado le pagaba a la ciudad 100 y del otro lado se daba vuelta y recaudaba, no sé, 1,5 millones, cobrándole a un hotel, a un boliche, a un centro de convenciones. Entonces, eso, o el Estado es un Estado bobo o es un Estado que se asocia. Claro. Recordemos que en ese lugar, además, el PRO siempre tuvo sus festejos, o sea, tiene una relación muy cercana. De hecho, era un pariente de alguien que fue autoridad de la legislatura, De Carmen uno de los Polledo. concesionarios. Sí, con lo cual ahí hay evidentemente vínculos. Uno no puede tampoco, yo no creo en tirar así a la política en general o tratar, me parece que en cada caso uno lo tiene que demostrar. La auditoría de la ciudad ha hecho, yo cuando fui presidente de la auditoría hice denuncias penales que no logré que avanzaran, pero la verdad es que es evidente porque hay un financiamiento de la campaña, hay un financiamiento de lo que es el PRO a partir de los fondos de la ciudad que es evidente. Claro. Y Matías, no te quiero desaprovechar también una cosa cortita que escucho cuando estoy en la sesión, que es muy interesante que vos dijiste, se habla mucho de los 16 años del PRO, ¿no? Los 8 de Macri y 8 de Larreta, y que vos dijiste en una de las sesiones hace poco que no hubo cambios sustanciales. Cuando se analice todo, digamos, no hubo cambios, digamos, sustanciales para mejor, ¿no? Estoy diciendo en grandes cosas importantes que afecten a la vida de los porteños. Sí, la verdad que ahí se da un combo que es como la ciudad era una delegación del Ejecutivo antes de la Exacto, Constitución del 94, había un delegado del presidente, al cual no se le pedía mucho. De hecho, claro. Perón en su momento hizo el chiste de Abel, ¿no? Usted Ujú. tiene tres cosas para ocuparse. Y la idea es que la ciudad no tenía una política de empleo, ni que tenía políticas productivas. Eso quedó, es decir, hay una muy baja demanda sobre el jefe de gobierno. Eso hizo que tanto De la Rúa como Macri, dos políticos demostraron ser muy mediocres a la hora de ser presidente, se mostraban como supuestamente exitosos en la ciudad por haber hecho un metrobús, es decir, un carril exclusivo de colectivos. Exacto, Ahora volvemos a tener este caso, la Rita construyó una idea de gestión y demás, pero no podemos encontrar, si uno quiere ver los temas centrales, el tema de subtes no se está construyendo ni un metro. Es decir, claro. es imposible que logremos ordenar la ciudad de Buenos Aires y la movilidad sin el subte, que además es un método sustentable. Seguimos con los mismos colectivos de siempre y no hay ni una obra de subte. El tema de los residuos sigue con el mismo esquema donde no se está reciclando, se siguen haciendo montaña de basura en la provincia de Buenos Aires. El tema de la vivienda, se duplicó el déficit habitacional, tenemos el doble de población en villas. Y así podemos avanzar en Claro. cualquiera de los temas y vamos a ver que no hay ninguna transformación de fondo. Es decir, esto que hablan de la transformación no para, consiste en poner veredas de una empresa que va, rompe y vuelve a poner las veredas, en una gran campaña publicitaria, y después alguna cosita que podemos estar a favor, que son procesos de avance del resto del mundo, que es que haya algunas bicisendas más, que son muchísimas menos si comparamos con otras ciudades, y cosas muy menores. La verdad es que uno no encuentra algo, un hito de campaña, algo de decir, bueno, cambiaron. Está el Paseo del Bajo, están los viaductos de los trenes, que fueron obras de Nación, financiadas por Exacto. fondos de Nación.
Con lo cual, la verdad es que es muy difícil poder encontrar algo que uno diga, bueno, esta es la marca que en 16 años de gestión deja esta fuerza política en la ciudad. Matías, no te quiero despedir sin antes preguntarte por el peronismo en la ciudad. Hubo una foto hace poco donde se juntaron Matías Lamens, Leandro Santoro, dos posibles candidatos. Por el lado del peronismo por la ciudad está la posibilidad de la candidatura de Gisela Marciota. Digamos, ¿cómo ves que se va a definir, o cómo crees vos, perdón, que se va a definir el tema del candidato, si va a haber uno, si puede haber unas PASO, quién crees que puede ser el mejor? No, ahí yo creo que hay, una vez más, ¿no? Estos supuestos paladines de la República están discutiendo el método electoral hasta el último minuto del cierre de lista, ¿no? Lo que todo el mundo dice, que es que no hay que tocar el sistema electoral en un año electoral, está el oficialismo ahora viendo cuál le conviene más, cuál sector de la interna le conviene más, y todavía no sabemos si es voto electrónico, boleta única, urna junta separada, porque van a hacer lo que les convenga, ¿no? Claro. Esa es el manejo de la regla de juego del oficialismo. Eso condiciona el tipo de armado que uno puede hacer. Nosotros tampoco de Frente de Todos no sabemos quiénes son nuestros candidatos a presidente, y principalmente ahí hay una división. Los que aparecieron en esa foto son los que reconocen, si se quiere, el espacio del albertismo, ¿no? Aquellos que son funcionarios, que tienen además una identificación. Del otro lado, estamos aquellos que queremos en la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que estamos en la tarea de buscar que Cristina sea candidata, que no sea proscripta, de poder ordenar el armado electoral para poder ser competitivos con todas las diferencias que tenemos, con algunas cuestiones de la gestión del presidente, pero buscando que esta fuerza política, así como lo hizo Cristina cuando decidió nombrarlo Alberto, vuelva a ordenarse para poder volver a ganar y saldar esas cuentas pendientes. A mí me parece que todo el mundo está en su derecho de plantear ser candidato. Los nombres son más o menos lo mismo, no hay novedad. O sea, Lamens, Santoro, Gisela Marciota, Mariano Recalde, Filmus, son los que han sido candidatos en las últimas elecciones. Yo creo que en nuestro caso tenemos un proyecto político y esos votos son del proyecto político, que Claro. que mejor lo expresa es Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, habrá que encontrar la forma después para que sea lo más atractivo en términos electorales. Me parece que si tiene que haber competencia está bien, si se decide que el mejor esquema de unidad también, pero lo principal es que tengamos la mejor oferta para poder ganarle al macrismo, que es donde está la diferencia sustancial de proyecto, ¿no? Matías, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación. No, muchísimas gracias a vos, como siempre, te mando un abrazo y que tengan buenas noches. Abrazo grande. Hasta Pasó luego. por Hora Cero Periodismo Político el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña. Es momento de escuchar todo lo que tenés que saber sobre la política nacional.